dado desde que nací, desde aquel poco. Exactamente que me haga el corazón para poder manifestar lo que desde niña me comentaba. Y les hablo desde niña, desde muy temprana edad, cuando llegué a Iztapalapa. Y se me dio la encarga de observar y de sentir. Le doy gracias a mi padre que me hizo un gran ventanaje en mi recámara y yo dormía con las cortinas abiertas, mirando el Mixastepetl, viendo cómo salían las estrellas, la luna, el sol. Esa fue mi encomienda durante muchos años. Y mucho tiempo después supe para qué. No pertenezco a un cálculo propiamente, ni tuve formación de otra cosa más que la de observar y la de sentir. Piso el Mixastepetl porque aquí vivo, tomo su agua porque esa es la que, del pozo de la que se para tomar. Vivo exactamente donde empieza el bosque y sé los caminos y sé lo que se siente pisar. Hace ratito hablaban y decían acerca de que tuvieron la experiencia de encender el fuego nuevo de arriba. Qué bueno. En verdad es algo maravilloso sentirlo y vivirlo. Y respecto a las cuentas, apenas tienen unos par de años que los empecé a estudiar con Chico Boni, que es un grupo al que pertenezco, parte del encuentro para el encendido del fuego nuevo en Iztapalapa 2027, la agrupación que junta en este momento ya 20 grupos. Pero lo que vengo a hablar es específicamente de eso que me pusieron a observar. Lo que me pusieron a observar fue la estrella que se posa en el Mixastepetl. Dicen que se llama Cerro de la Estrella porque allí había una hacienda llamada Estrella. No, se posa una estrella. Y no es precisamente como creemos cuando se alinean de las Pléyades que dicen que el 19, aunque el 16 no es cierto. Que lo ha estado observando, sabemos y lo sentimos, que las esencias de allá arriba bajan muchas veces, pero en especial bajan un día, una hora, un minuto y un segundo, y se ilumina todo el cerro de la estrella, y quien lo tenga que ver lo ve, y quien lo tenga que sentir lo siente. Es en noviembre y no es el diciembre. El año pasado tuvimos la experiencia de encenderlo y bajarlo, porque desde abajo es donde se ve la estrella. Y pudimos observar cómo bajaba y subía. Subió y bajó 3 veces. Los que estaban arriba nunca la vieron. Los que sabían que tenía que ser desde abajo. Ahora, este año subimos, prendimos y nos bajamos. Pero tan solo 2 pudimos ver. Pudimos ver a los hermanos, a la estrella. Estábamos ya no arriba, estuvimos allí en la estatua del abuelo Huitlahuac. Allí la vimos. Esa fue mi misión. Y sabíamos que era para el 27. Me da una gran emoción oír cada una de las exposiciones y de que hablan de ese encendido. Nosotros también vimos cuando se prendió allá en la máquina, lo vimos desde acá y nos pudimos ver con el corazón. Hermanos, preparémonos para el 27. Son muchas versiones, todas son varias, todas. ¿27 de qué? En el 2027, ¿sí? Pero los hermanos mayores, los de allá arriba, y conste que no estoy hablando yo, eso nos dieron ya un día, una hora, un lugar. Y se va a hacer no nada más en Iztapalapa, en todo el mundo. Y cuando se hace la conexión de allá arriba, con las cuevas, con el agua, es ahí donde se prende el fuego. Y esas cuevas están aquí adentro. Ese es el verdadero.
lo respeto mucho, muchísimo. Pero a mí me indicaron que era el que tenía yo que aprender a encender. Hay muchas formas, todas las respetamos, todas son válidas, todas las fechas que quieran y que les nazcan son válidas. Mi propuesta de aquí es muy sencilla y que yo creo que todos deberíamos de coincidir, y es el cuidado y la protección de nuestros monumentos y lugares sagrados. Con mucha tristeza, no saben con cuánto llanto la madre llora allí en Izcusastepetl, porque esa teocalli, la teocalli del pueblo, no es respetada. Por favor, les pedimos, sigan yendo todos los que quieran, pero no pongan, por favor, casas de campaña en un lugar sagrado. Por favor, no cocinen tamales en un lugar sagrado. No lo digo por ningún grupo en especial, ni va con el fin de señalar. Por favor, respeten. Si quieren sentir, qué bueno. Sí, efectivamente, sale el sol y nos ilumina. Sintámoslo. Yo quisiera que todos subieran y todos lo vieran y todos lo sintieran. Y no nada más esa fecha. Hay otras. Y cuando nos conectamos y sentimos, los pies nos vibran de una forma, y esto de aquí empieza a gritarnos. Cuando tuvo mi despertar fue allá arriba, y esa corona de espinas ahora sé a qué se refiere, porque yo la sentí. Se siente la corona de espinas. Y siente uno cómo entra la energía del universo y cómo sale la energía de la madre tierra y nos explosiona en el corazón. ¿Y saben cuándo se prende? Se prende. Y los hermanos de allá arriba son azules. Quien los ha visto sabemos que son azules. Nunca lo he hablado mismo. No conozco a varios. Es el día de hoy que se me indicó que no hablar aquí. Hermanos, cuidemos nuestros recintos. Cuidemos a la madre y al padre. La estrella al cielo se llama. Esa es la dirección. No es el 19. Son días después. El día 19 más o menos es como a los 3 minutos después de la medianoche. Hay que recibir al abuelo. Cuando nos alineamos es segundos después. O meteo la sopa. Hay que recibirlo. ¿A él? Sí, ahorita te lo traigo. Que sea de una sola laga, ¿no?